Hola, buenas tardes, bienvenidos al seminario online del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clasificación de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, también conocidos como RPBI, según la norma oficial 087 que fue promulgada en 2001. De manera introductoria, chicos, todos estos tipos de residuos biológicos son de vital importancia su tratamiento, su aislamiento, su guardado incluso y el uso de diferentes suministros para su eliminación, tanto por seguridad para nuestros consultorios o en el caso de algunos que tengan clínicas o el manejo de algún hospital, es de vital importancia seguir este tipo de normas para poder evitar o disminuir la probabilidad de alguna propagación de alguna enfermedad por contacto. Recordemos también que este tipo de RPBI o de residuos peligrosos bacterioinfecciosos o biológicos infecciosos pueden ser tanto sólidos como líquidos, ¿ok? Quitando aquí, obviamente, dentro de la ley abarca también lo que son las amputaciones, o sea, alguna extremidad amputada, como lo es una mano, como son los pies, como es una pierna o los dedos. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más a lo que todos y cada uno nosotros usamos más en nuestros consultorios, que son agujas, en algunos casos, por ejemplo, en acupuntura, inyecciones, como la terapia, la aplicación de plasma de plaquetas, en la cual nosotros hacemos extracción sanguínea y una terapia invasiva como tal. Entonces, para su correcto manejo, nosotros primero que nada deberíamos entender perfectamente que esta ley es una ley general en cuestión de equilibrio ecológico y la protección ambiental. Y esta va a definir como residuos peligrosos a todos aquellos residuos que por sus características ya sean corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y o biológico-infecciosas, van a representar un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. Esta ley se promulgó en favor de poder tener una clasificación de este tipo de residuos y poder generar una eliminación correcta de ellos. A nosotros obviamente nos atañen los últimos, las biológico-infecciosas. ¿Por qué? Recordemos que dentro de los hospitales, dentro de las clínicas o incluso dentro de algunos consultorios, nosotros realizamos ciertas aplicaciones como la de extracción sanguínea, como la aplicación y infiltración en cara, en alguna rodilla, en algún hombro, o incluso la limpieza de alguna herida, llámese una úlcera varicosa, una úlcera de pie diabético. Todos este tipo de insumos que utilizamos, agujas, jeringas, gasas, torundas, guantes, tienen una clasificación y depende mucho a lo que están expuestos este tipo de insumos. La clasificación que acabo de mencionar, la gran mayoría van a ser residuos peligrosos infecciosos. Entonces debe de tener un manejo correcto para poder evitar alguna infección, si le queremos hablar así, por contacto en alguno de nuestros compañeros o incluso en nosotros mismos. El campo de aplicación de esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para los establecimientos que generen este tipo de residuos peligrosos y los presentadores de servicios a terceros que tengan relación directa con los mismos. ¿A qué me refiero con esto? Tanto una clínica, un hospital como un consultorio privado deben de seguir este tipo de reglamentos de carácter obligatorio para poder disminuir la probabilidad tanto de una multa por parte de COFEPRIS, o de la misma Secretaría de Salud, que es la COFEPRIS viene de ahí, vamos a decirlo de esta manera, por parte de algún inspector y obviamente por salvaguardar la salud de alguno de nuestros pacientes, incluso de nuestros compañeros o hasta de nosotros mismos. Vamos a hablar de ciertas definiciones para poder entender qué es lo que se maneja como un agente infeccioso. Para efectos de esta norma se consideran las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y su reglamento en materia de residuos peligrosos. Vamos a entender, chicos, entonces, que un agente biológico es cualquier microorganismo que es capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio y es un hospedero susceptible. Recordemos que concentraciones suficientes es inóculo, en un ambiente propicio genera una supervivencia de este tipo de agentes patógenos y obviamente que un hospedero sea susceptible. Por ejemplo, si yo tengo un paciente crónico degenerativo adentro de mi consultorio, yo lo tengo expuesto a materiales con sangre, a materiales punzocortantes, que de ahí se puede inclusive se le realizó una amputación a un paciente y está el dedo gangrenado ahí y él está expuesto a estar oliéndolo o estar teniendo contacto con él, al tener este hospedero o este paciente
disminución del sistema inmunológico, es muy susceptible a contraer alguna enfermedad como una dermatosis, como una dermatitis, incluso aumentar o acrecentar la enfermedad de base, como esta diabetes, como esta insuficiencia renal o como este cáncer. Pues si bien no generamos una mortalidad en el paciente, sí podemos exacerbar su cuadro clínico, o sea, lo podemos aumentar. La disminución o supresión del sistema inmunológico por esta exposición a este tipo de sustancias. Vamos a tener que también un centro de acopio va a ser una instalación de servicio que tiene por objeto resguardar temporalmente y bajo ciertas condiciones a este tipo de residuos para su envío a instalaciones autorizadas para su tratamiento o incluso su disposición final. En este caso, el centro de acopio, pues vamos a hacer nuestras propias clínicas o nuestros propios consultorios. Obviamente todos y cada uno de ellos teniendo un cierre específico, donde deben de tener botes marcados, con un sello hermético, o donde debemos de tener bolsas de determinada coloración, y con un marcaje o un rotulado preciso o exacto respecto a qué estamos manejando en estas bolsas o en estos botes. Tenemos al RPBI como tal, que son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan este tipo de agentes biológicos e infecciosos, según son definidos en esta norma, y que pueden causar efectos nocivos tanto a la salud, ya sea de nosotros terapeutas o del paciente, y al ambiente. ¿Okay? Entonces, debemos de tener en cuenta que todos los insumos que nosotros utilicemos son probables o van a ser residuos peligrosos bacterioinfecciosos. Aquí también hay que diferenciar, chicos, el tipo de residuo que estamos generando nosotros. Por ejemplo, si una jeringa de 20 mililitros no está expuesta a algún fluido como la sangre, como pus, como líquidos, únicamente se carga con una ampolleta de mesoterapia, por ejemplo, con ácido hialurónico, es una jeringa precargada de ácido hialurónico para relleno de una articulación, no cuenta como residuo peligroso bacterioinfeccioso porque no estuvo expuesto a algún fluido corporal por parte del paciente. Este se tiende a eliminar de manera diferente al tipo de residuos que contengan sangre. ¿Okay? Dentro de todos estos residuos peligrosos vamos a tener también una clasificación. En estos, el principal o el más importante para nosotros va a ser la sangre. Todos sus hemoderivados o todos sus componentes, solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, como son las células madre, las células hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, conocidos como hemoderivados, los materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales como es el líquido sinovial, el líquido pericárdico, el líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo o el líquido peritoneal. Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes, según sea determinado por la Secretaría de Salud o mediante algún memorándum interno o el boletín epidemiológico. O sea, todo lo que contenga un fluido derivado de la sangre es residuo peligroso bacterioinfeccioso. Perteneciente a la subclasificación, si le queremos llamar así, de sangre. Otro que también nos atañe de manera importante son los objetos punzocortantes. Todo lo que ha estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante un diagnóstico o un tratamiento, como son únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura, tatuajes, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se debe desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Aquí cabe mencionar lo último, chicos. En el caso del residuo municipal, estamos hablando de todo lo que es papel, todo lo que son botellas de cristal o de plástico, en este caso vidrios rotos. Todos y cada uno de ellos pertenecen a la basura o al residuo municipal para siempre generar esta separación de estos residuos. Los que tenemos arriba, por ejemplo, que son para diagnóstico o algún tratamiento en el caso de los pacientes, que sean punzocortantes, que sean agujas, que sean bisturís, que sean lancetas, todos ellos van en un depósito específico para poder disminuir la exposición o la picadura de estos objetos punzocortantes por parte de nosotros o incluso por parte del paciente. En el caso de la basura municipal ven en un bote de color gris, y en el caso de los objetos punzocortantes van en un bote pequeño que tiene también la rotulación de punzocortantes de color rojo.
Ambos deben de llevar también sus bolsas. En el caso de los punzocortantes, deben de también tener su bolsa de color rojo, rotulado con objetos punzocortantes, y en el caso del bote gris, con una bolsa negra, ¿ok? Y también se tiene que generar una rotulación en ambos al momento de eliminarlos. Para todo esto también vamos a tener una clasificación de quiénes generamos o los establecimientos que generan todos estos tipos de residuos peligrosos. En el nivel 1, por ejemplo, son unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, bueno, con excepción de señalados en el nivel 3. Si me voy más adelante, en el caso del nivel 3 son unidades hospitalarias de más de 60 camas, o sea, incluso estamos hablando de un hospital de tercer nivel, o que también tengan un centro de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas. En el caso del nivel 2, son unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, perdón, que estamos hablando de un hospital de nivel 2, que no cuentan con todas las especialidades, no cuentan con un área de investigación o experimentación, o de producción, incluso de centros de investigación. Entonces, es un nivel 2. En el caso del nivel 1, estamos hablando igual de un hospital de nivel 1, de esa atención básica, que incluso solo cuenta con urgencias, no cuenta con ninguna especialidad, es más para curaciones, aplicación de inyecciones, monitorización del paciente, incluso medicina familiar, medicina general también, pero hasta ahí, no cuenta ninguna otra especialidad. En el caso de los consultorios, aquí como están hablando de 1 a 5 camas, podríamos estar manejando que los consultorios o las clínicas es una unidad 1 o es un nivel 1, ¿ok? Aquí obviamente no podemos hacer la comparación con un hospital porque son muchísimo más requisitos que deben de completar para poder incluso llamarse hospital. Pero en este caso vamos a aterrizar nuestros consultorios a este nivel 1, sobre todo por el número de camas. Además que no contamos con institución de investigación, ¿ok? Salvo en el nivel 3. Teniendo entendido estos 3 niveles, también vamos a tener un manejo de residuos, de este tipo de residuos peligrosos. Y tenemos que cumplir 6 apartados, en el cual estas disposiciones van desde su fase de manejo hasta su disposición final o su fase de eliminación, en el cual tenemos que identificar los residuos, vamos a tener un envasado de estos residuos generados, un almacenamiento que es temporal, vamos a tener una recolección y transporte externo, el tratamiento de este tipo de residuos y obviamente su disposición final. Vámonos por partes. En el caso de la identificación y envasado, en las áreas de generación de los establecimientos generadores, que ya habíamos hablado de ellos, que van por niveles, se deberán separar y envasar tanto los residuos, todos los residuos peligrosos, de acuerdo con sus características físicas y biológico-infecciosas. Aquí solo vamos a hablar de 2. En la sangre y en objetos, que es líquidos, los objetos van a ser sólidos. El envasado, tanto en sangre es un recipiente hermético, en el caso de los objetos punzocortantes es un recipiente rígido, y en ambos vamos a tener que es un color rojo, que va a ser un color rojo, y en el caso de los objetos punzocortantes es un recipiente rígido de polipropileno. Ya muchos de nosotros lo hemos visto incluso en la práctica de las diversas terapias que manejamos en la escuela, como es la ozonoterapia, como es la acupuntura, como es tatuador, incluso donde debemos de tener este tipo de botes, aunque si hay un tipo de sangrado, no solo el bote de punzocortantes lo deberíamos de tener, porque estamos expuestos a fluidos, como es la sangre. Y en base a la clasificación que refiere la norma, también deberíamos de tener un bote rojo con bolsa roja para residuos peligrosos biológicamente infecciosos. No confundir con objetos punzocortantes. Las bolsas, en el caso de RPBI, deberán de ser de polietileno de color rojo translúcido, además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos biológico-infecciosos. Aquí algo muy importante, chicos, no podemos llenar más allá del 80% de su capacidad de esta bolsa, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal, y además no podrán ser abiertas o vaciadas, o sea, no podemos reutilizar las bolsas de color rojo. Estas se deben eliminar sí o sí. En el caso de los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, de polipropileno color rojo, que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse, que son destructibles por métodos físicos, como por una compresora, por ejemplo. Tener separador de agujas y abertura para depósito con tapa o las tapas de ensamble seguro y cierre permanente. Deberán contar con la leyenda que indique que son residuos peligrosos punzocortantes biológicamente infecciosos. Otra gran diferencia en el rotulado que deben de tener RPBI y punzocortantes, y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico.
Al igual que en las bolsas, chicos, de RPBI, en el caso de los punzocortantes, los recipientes con este tipo de residuos y líquidos se llenarán hasta el 80% de su capacidad, asegurándose los dispositivos de cierre y no deberán de nueva cuenta ser abiertos o vaciados en otra bolsa o en la basura municipal. Toda la disposición o toda la eliminación de estos residuos lo debe de realizar un centro de almacenamiento o de centro de eliminación o centro de recolección de este tipo de residuos. Su almacenamiento, que también debe de ser dentro de nuestras instalaciones, debemos de tener un área específica para este tipo de residuos, sobre todo para disminuir la probabilidad de exposición a algún compañero o por parte del personal dentro de la clínica o dentro del mismo consultorio, si es que lo comparten con más personas, y debe de estar marcado, que en esa zona es el almacenamiento de RPBI y de los punzocortantes. Cuando ya se tenga este llenado al 80%, se retira la bolsa, se sella, se rotula y se deja en esa zona. Obviamente el almacenamiento es temporal, no debe de estar a la vista, obviamente, del paciente, o en caso de que tengan algún animal, no deben de estar expuestos ellos, en el caso de los veterinarios, por ejemplo. Entonces, los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados deberán almacenarse en contenedores metálicos o de plástico con tapa, o sea, se separan incluso de los botes rojos, se cambia la bolsa y estos se dejan en este tipo de almacenamientos. Y son rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, con la leyenda residuos peligrosos biológicamente infecciosos. El área de almacenamiento temporal de este tipo de residuos debe ser separada de las áreas de pacientes, en almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos. Deben de ser separados también de cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. Todas esas zonas no pueden tener contacto con este tipo de residuos en el caso de su almacenamiento. El centro de almacenamiento como tal debe de estar techada, de ser de muy fácil acceso tanto para su recolección como para su transporte, que no tenga riesgo de inundación o el ingreso de algún animal, sobre todo roedores, por ejemplo, que tienden a roer lo que es la bolsa, destruir, abrir, sacar todo lo que se encuentra adentro y generar una exposición a este tipo de residuos. Aparte de esto, debe de contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles. El acceso a esta área solo se permitirá al personal responsable de estas actividades. O sea, debemos de tener a alguien que haga la recolección de todos y cada uno de los botes, que los almacene temporalmente y obviamente la segunda persona que va a estar encargado de esto va a ser el recolector, el que va a llegar, va a levantar todo este tipo de material, lo va a pesar y se lo va a llevar. Los establecimientos de generadores de residuos peligrosos biológicamente infecciosos que no cuenten con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos para tal fin, pero tendrían que generar las mismas características que vimos aquí arriba, en donde debe de ser un área separada de todas estas áreas que están dentro de la clínica o dentro del hospital. ¿Okay? Al igual, estos contenedores plásticos o metálicos deben de estar rotulados perfectamente y deben de tener su señalamiento para poder avisar al personal que ahí se encuentran los residuos peligrosos bacterioinfecciosos y los punzocortantes. La recolección y transporte externo solo podrán recolectarse los residuos que cumplen a recoger. Los residuos peligrosos biológicamente infecciosos no deben ser compactados durante su recolección y transporte. Lo único que hace el recolector es pesarlo, observar que sí no se encuentra hasta el tope la bolsa o el bote punzocortante y se los lleva. ¿Okay? De hecho, recoge la bolsa y él después, posterior a todo el protocolo que tiene que realizar, lo va a eliminar. Los contenedores, sobre todo tanto el bote grande de color rojo, vamos a llamarle así, para RPBI, como los botes para punzocortantes deben de ser desinfectados inmediatamente después y también lavados después de cada ciclo de recolección. Independientemente del número, si tienen 10, 15, 20, 1, se tienen que lavar y desinfectar posterior a su recolección. Los vehículos recolectores deben de ser de caja cerrada y hermética, contar con sistemas de captación de escurrimientos y operar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Recordemos que un aumento en temperatura y una propagación bacteriana
una replicación bacteriana y puede generar un mayor riesgo para el recolector. Para la recolección y transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos se requiere la autorización también por parte de la Semarnat. Entonces, si nosotros dentro de nuestra clínica vamos a tener un permiso, vamos a llamarle así, o vamos a tener un convenio con un recolector, también deberíamos obtener un permiso o sacar un permiso por parte de Semarnat para que ellos estén enterados que nosotros somos centros productores de RPBI, de punzocortantes, y tenemos un convenio con un centro recolector para la eliminación de dichas sustancias o de dichos productos. El tratamiento del RPBI debe de ser tratados por métodos físicos o químicos, compresión, incineración, que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. Ya esto es más un poquito en el caso del centro de recolección. Les deben de explicar perfectamente de qué manera lo van a eliminar para que ustedes se sientan un poquito más seguros en el momento de que saquen su permiso ante Semarnat, que sí es un centro, vamos, de recolección y de eliminación de RPBI seguro y que no solo la va a ir a tirar al cerro, ¿ok? Los residuos patológicos deben de ser incinerados o en algunos casos inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos o de investigación, por ejemplo, un cuerpo humano, una mano, un pie, algún órgano del aparato, vamos, del aparato digestivo, por ejemplo, un estómago, un intestino grueso, un intestino delgado. Si estos van o están destinados a la Facultad de Medicina, a la Facultad de, no sé, de Acupuntura Humana, bueno, este tipo de residuos se van y se trasladan hacia estos centros y ya el manejo es completamente diferente, porque al final de cuentas van a ser investigados o van a utilizarlos para educación, ¿ok? La disposición final de este tipo de sustancias o de residuos van a ser tratados irreconocibles e irreconocibles y podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes. De nueva cuenta, a partir de la recolección hacia arriba, eso ya es más de competencia del centro de recolección o centro de eliminación de este tipo de residuos. Por parte de la clínica, por parte del consultorio, se debe de tener un programa de contingencia. Ahora, este programa de contingencia debe de estar establecido de manera general, o los establecimientos generadores de este tipo de residuos y los prestadores de servicios deberán contar con un programa de contingencia en caso de derrames, fugas o accidentes relacionados con el manejo de estos residuos. En el caso de los accidentes o los derrames, que es lo más común que puede llegar a pasar en un consultorio o en alguna clínica, debe de tener el suficiente material para limpiar perfectamente la zona, para atender al paciente en caso de alguna picadura con alguna aguja o la exposición con alguna sustancia nociva, para poder disminuir la probabilidad de algún efecto secundario o nocivo en el paciente. Si bien todas estas normas son muy fáciles de seguir, es muy complejo en algunos consultorios o en algunas clínicas el manejo correcto de esto, derivado sobre todo a que en algunos casos no se tiene el conocimiento respecto a este reglamento. Este tipo de reglamentos tienen la finalidad de llevar un orden en cuestión no solo a los RPBI, sino también a los punzocortantes. Entonces, para todos aquellos que estemos utilizando este tipo de aditamentos, es importante que sepamos cómo se debe de manejar este tipo de residuos. Los botes, como tal, ustedes los pueden comprar en Protección Civil, incluso se los llegan a vender. Los mismos de recolectores llegan a vender este tipo de botes que tienen su sello hermético, que tienen su marcaje o tienen su etiqueta de qué es lo que vas a manejar en ese bote. Incluso hasta te venden los anuncios vamos, ruta de evacuación, de residuos peligrosos bacterioinfecciosos, de manejo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan complejo, no es tan enmarañado este tipo de convenios con los recolectores, siempre y cuando nosotros sigamos este tipo de programas o este tipo de reglamentos, sobre todo para poder disminuir la probabilidad de alguna multa. Ahora, la multa sí es considerable, tomando en cuenta que este tipo de faltas ponen en riesgo no solo al ambiente, sino también al personal sanitario y al paciente que ustedes están manejando.
Es por eso que el día de hoy son estos los pasos a seguir y es lo que hoy les estuve explicando. ¿Okay? Entonces, espero haya sido de su interés este tema. A pesar de ser muy corto, es bastante importante el conocer el manejo de manera general respecto a esta norma con este tipo de residuos que desafortunadamente muchos clínicos, muchos terapeutas desconocen o tienen un nulo conocimiento respecto al manejo de este tipo de residuos. Entonces, sin más por el momento, me despido de ustedes y espero que tengan una excelente tarde.